Con el reporte, el 90% de estos crímenes se trata de feminicidio íntimo. Ahora, ¿en qué medida es íntimo? ¿No? Dice el 80,2% de esto fue presuntamente cometido por la pareja o expareja, esposo, conviviente, exesposo, exconviviente, novio, enamorado, pareja sentimental o ex enamorado. Y el 9,8% por un familiar, padre, padrastro, cuñado, hijo, yerno, tío, ex yerno, nieto u otro. Entonces, digamos que el problema está en el vínculo digamos, bastante próximo que puede tener la víctima respecto al victimario, ¿no? Asimismo, el 10% dice son considerados como feminicidios no íntimos. Es en realidad un porcentaje importante de víctimas que han tenido una proximidad, un vínculo bastante íntimo con el agresor. Sin embargo, hay un 10%, que es en realidad una tasa mínima, y además hay un pequeño desagregado también aquí, ¿no? Dice el 5,5% de estos habría sido cometido por un amigo, un vecino, compañero de trabajo, persona que se conoció en un casino, discoteca, fiesta o reunión social, en tanto que el 3,5% por un desconocido que atacó sexualmente a la víctima, y el 1% restante por el cliente de trabajadoras sexuales. El informe revela también que el 30,1% de las víctimas fue asfixiada o estrangulada, ese es el porcentaje mayor, el 26,1% fue apuñalada, el 18,1% fue asesinada a golpes, el 15,8% fue baleada, el 3,1% sufrió un envenenamiento y el 6,8% fue asesinada de otras formas. Bueno, aquí tenemos algunas cifras más, a saber, en 2018 hubo 149 feminicidios, la cifra más alta es 2009, dice acá, apenas 8 sentenciados. En el 2019, al 8 de marzo, en este primer periodo de 3 meses, 29 feminicidios, 44 tentativas. Luego dice que 41 menores han quedado en la orfandad, 18 detenidos, 1.215 feminicidios en los últimos 10 años según el Ministerio Público. Son cifras puntuales y se contrastan en rigor 2 años, ¿no? 2 años. Vamos ahora con la última parcela de información. Dice aquí, además señala que la mayor cantidad de feminicidios ocurrió dentro de casa, ¿no? Pese a que se considera como un lugar seguro. Este se convierte en el espacio más inseguro para algunas mujeres. Es importante ese dato. El lugar donde usualmente ocurre, ¿no? El feminicidio en un porcentaje alto. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la información acerca de la intimidad que puede tener, ¿no? El feminicida respecto a la víctima. Sobre el perfil de las víctimas, el informe establece que 6 de cada 10 víctimas tenían entre 18 y 34 años. Sin embargo, se registra un 13,4% que corresponde a víctimas menores de 18 años. Respecto a los presuntos victimarios, señala que 6 de cada 10 imputados tenían entre 18 y 34 años, evidenciándose que se trataría de hombres jóvenes en su mayoría. Un 32,7% correspondería a imputados entre 35 y 54 años. De otro lado, se informa que en el 2018 se han registrado 128 feminicidios calificados por los fiscales provinciales penales y mixtos a cargo de las investigaciones según los hechos encontrados y a la calificación del delito. Son datos interesantes que nos permitirían más o menos tener una óptica muy puntual acerca de qué es lo que posiblemente debemos buscar en este incremento desde el 2009 hasta el 2019, ¿no? Y habría que ver cómo va el asunto ahora, apenas nuevamente en los 3 primeros meses de este año, ¿no? La primera pregunta entonces, la intención principal del autor del texto es exponer un panorama de la situación del feminicidio en el Perú en los últimos 10 años, alertar sobre la lasitud. ¿Qué cosa es la lasitud? La falta de fuerza, ¿no? Es como especie de flojera, y aquí en rigor se mantiene, digamos, o indica, expresa lasitud, la negligencia o la displicencia del Estado, ¿no? Así es como debemos entenderlo en este contexto. Entonces veamos, la intención, exponer, alertar, mostrar las diferentes perspectivas e impugnar los resultados de la investigación. ¿Qué tipo de texto es? En realidad mucho depende del tipo de texto. ¿Es un texto narrativo, es un texto descriptivo, es un texto expositivo, es un texto argumentativo? En rigor se trata de un texto expositivo, y si es un texto expositivo la clave cae sola, ¿no? Exponer. Yo les había dado ese distingo, ¿no? Un texto expositivo se caracteriza por informar, exponer información. Y eso es lo que debemos buscar. Entonces no alerta nada, esa no es la intención del autor, en absoluto, porque no nos está alertando de nada, simplemente está planteando neutralmente las cifras.
Mostrar las diferentes perspectivas, no hay ninguna perspectiva aquí, hay simplemente cifras acerca de casos concretos, es información objetiva probablemente. Y luego impugnar ya está vinculado con un texto argumentativo, por esa razón la clave es A. Luego, el autor del texto sostiene principalmente que el feminicidio en el Perú es perseguido por el Ministerio Público a través de sus diferentes órganos especializados, especialmente el Observatorio de la Criminalidad. Nos están pidiendo lo que se afirma de manera medular, o sea, la idea principal. Esta no es la idea principal en absoluto, ¿no? Y luego es perseguido por el Ministerio Público. En realidad no tiene mucho sentido señalar que el feminicidio es perseguido, ¿no? Es cometido por personas que pertenecen al entorno íntimo de las víctimas y que se valen mayoritariamente de armas punzocortantes. Hasta esta primera parte es cierto, ¿no? Es compatible, pertenecen al entorno íntimo de las víctimas, pero no se asesina a las mujeres a través de armas punzocortantes. En realidad el mecanismo, digamos, de casos más robusto es el del estrangulamiento, ¿no? Ha presentado un ascenso constante cuyo máximo pico se alcanzó en 2018, esto también es falso, es el 2019. Ha abatido a 1.215 mujeres, dato objetivo, en los últimos 10 años, de 2009 al 2019. Predominantemente jóvenes, es cierto, es el grupo etario que viven en Lima, donde se ubican, es en el lugar donde, digamos, han ocurrido la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Y luego dice acá, víctimas de personas cercanas a su entorno. Eso ya lo hemos visto, es en realidad un dato correcto y la clave en efecto es D. Vamos ahora con el término presunto en el texto con nota. Presuntos agresores, presuntos victimarios, dice aquí. Si es presunto es porque no hay, digamos, una prueba de que ellos sean, no hay una prueba de que ellos sean agresores, ¿no? Entonces, ¿qué connota presunto? Connota especulación, ¿no? La especulación no es sino la conjetura, la especulación no es sino plantear un supuesto, una suposición. La clave sería la C entonces. Se infiere a partir del gráfico que el feminicidio en el 2019 probablemente supere la cifra alcanzada en el 2018 de seguir un ritmo constante. La clave es esa, ¿no? Es de manera directa porque nos dicen que en el 2019 alcanzó el punto más alto, ¿no? Entonces, en el 2018 alcanza el punto más alto, desde el 2009. Y entonces, estableciendo una comparación en cuanto al gráfico, uno puede señalar que si apenas en los 2 primeros meses, o en los 3 primeros meses, al 8 de marzo, no inicios de marzo, son 29 feminicidios, lo más probable es que exista pues un incremento, ¿no?, de los casos. La clave es A. Ha dejado la mayor cantidad de menores huérfanos en los 9 años anteriores. Sí, eso implicaría pensar que todas las víctimas de feminicidio han sido madres, ¿no?, lo cual no es cierto. Producirá por lo menos la cantidad de 18 sentenciados por el Ministerio Público. Ya hay en realidad 18 detenidos. Probablemente eso se incremente y probablemente la cantidad de sentenciados sea mayor. Y luego será combatido por el sistema de justicia con mayor eficacia que los años anteriores. En realidad la eficacia o no depende de otras variables, no tiene nada que ver con las cifras que se plantean aquí. Según el Ministerio Público solamente hay una cifra concreta, ¿no? Es la cifra global, 1.215 casos desde 2019 hasta el 2009 hasta el 2019 en marzo, ¿no? Luego, en el caso de las trabajadoras sexuales, constituye un grupo de 1%, o sea, no es un grupo realmente de riesgo serio. Pero dice, ¿qué pasaría si las trabajadoras sexuales conformaran dentro del universo de las mujeres un grupo de alto riesgo? Bueno, no es una consecuencia, pero eso se correspondería con una cifra muchísimo mayor, de casos de feminicidio. Entonces el porcentaje sería mayor, no sería 1%, sino sería más alto. La clave correcta sería la B. Vamos ahora con el texto dialéctico número 2. Dice, la lectura es la puerta de entrada al desarrollo personal y a la vida social, económica y civil. Esta nos permite saber más acerca de otras personas, la historia, las artes, las ciencias, las matemáticas, además de otros muchos contenidos que deben dominarse en la escuela. Debido a esto, los profesores tenemos hoy en día la misión de inculcar el hábito de la lectura, no solo para potenciar la comprensión escrita, sino también para ayudar a nuestros estudiantes a descubrir, con esto es el objetivo, el placer de la lectura, no solamente por una cuestión de comprensión nada más, sino de goce, ¿no?, de placer. De acuerdo con la Asociación Internacional de la Lectura, los ahora adolescentes, cuando sean adultos en el siglo XXI, leerán y escribirán más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Bueno, yo tengo serias discrepancias respecto de ello. Es por ello que necesitan niveles avanzados de alfabetización para realizar su trabajo, administrar sus hogares, actuar como ciudadanos y llevar a cabo su vida personal.
Por lo tanto, la motivación docente por la lectura placentera en los alumnos propiciará esa alfabetización crucial. Lo que el autor pondera más es una lectura placentera, ¿no? Y esa lectura placentera va a ir de la mano, o para el autor del texto va a implicar una alfabetización mucho más fluida, dice él, alfabetización crucial, para que logren hacer frente a la avalancha de información que se encuentra en todas partes, así como para que estimulen su imaginación. En consecuencia, podrán crear el mundo del futuro. Bueno, el texto 2A entonces pondera la lectura como placer, ¿no? Como una actividad placentera. Luego dice aquí, el texto 2B, actualmente la lectura de un libro por mero placer, cuando no viene impuesta por el establecimiento de una necesidad o exigencia externa de fuerza mayor, se halla desvalorizada, ya que se aprecia una relativa desmotivación hacia la lectura de libros por medio del disfrute personal. Entonces el autor plantea un camino distinto, digamos. Por lo tanto, los educadores han de estimular el deseo de cultura, o sea, la lectura, digamos, cuyo fin es no el placer, sino más bien la agencia de un mayor nivel cultural, ¿no? El afán de saber mediante el desarrollo de ciertas técnicas persuasivas que contribuyan a la formación de lectores autónomos. En consecuencia, se consolidará gradualmente la habilidad lectora. El entusiasmo por la lectura debe surgir fundamentalmente partiendo, dice acá, de la estimulación de la motivación cognitiva del lector. Leer activa y creativamente supone liberar la imaginación con el fin de explorar en el conocimiento ese afán de búsqueda de información. Dado que la lectura es un instrumento básico para acceder al conocimiento, además de propiciar la confrontación o contraste de ideas. Los docentes han de ensalzar su enorme valor funcional. No obstante, enseñar y aprender a leer supone un relativo esfuerzo, ya que la adquisición y consolidación de hábitos lectores envuelve una mayor complejidad al requerirse ciertas dosis de paciencia y constancia de maestros y alumnos. Mientras que en el primer caso es, digamos, la lectura por el placer, en el segundo caso es la lectura por el conocimiento, ya que él considera que leer por placer es en rigor una actividad obsoleta. Nadie en realidad lee por placer, ¿sí? Vamos ahora con la resolución de preguntas de opción múltiple. No es propiamente una polémica, ¿no? Yo en realidad veo más coincidencias que diferencias o que una confrontación de ideas sustancial, ¿no? En lo sustancial coinciden ambos textos. En lo que sí difieren es en cuál va a ser la finalidad, lectura por placer o lectura por conocimiento, ¿no? O por cultura. Entonces la clave correcta en rigor es la A, ¿no? La finalidad de la lectura en los estudiantes. La alfabetización escolar no tiene nada que ver eso. Valor hedonista, o sea, el hecho de placer por el placer. El pedagógico, creo que han querido decir la pedagogía del maestro por aquí. La clave es la A. Ahora dice que se deben dominar varias materias. Entonces, ¿qué cosa implica dominar? Implica obligación, sometimiento, aprendizaje o severidad. Es conocimiento, ¿no? Entonces, aprendizaje sería la clave correcta. Respecto del texto 2B, sostener que la lectura por placer, o sea, nos piden lo que es compatible, ¿no? Respecto de la lectura por placer, ¿no? Entonces es compatible afirmar que la lectura por placer resulta superficial si no se halla encaminada hacia el desarrollo cultural, debe ser la prioridad de los docentes en la tarea de alfabetización lectora, ha sido recomendada por toda la Asociación Internacional de Lectura, es contraproducente para el desarrollo integral de los alumnos de la escuela. Entonces, lo correcto o lo que es compatible en rigor, ¿sí?, es que el autor del texto B soslaya o considera que no es relevante al menos la lectura por el mero placer, ¿no? Si uno no enfatiza en el nivel cultural que se puede adquirir a través de la práctica lectora, entonces el autor considera que es una práctica trivial y por esa razón la clave correcta es la A. Resulta superficial si no se halla pues encaminada hacia el desarrollo cultural. Eso es lo importante para el autor del texto. Vamos ahora con la pregunta número 4. La pregunta 4 entonces dice aquí, pese a las posturas antagónicas, o sea, contrarias, se infiere que los textos A y B convergen en, se refiere específicamente a las similitudes, ponderar el valor lúdico y placentero de leer en los escolares, destacar la misión del docente en la formación académica, reconocer a la lectura como un medio eficaz de aprendizaje, rechazar el goce o disfrute del lector en el proceso de lectura. Bueno, no hay un rechazo del goce, en esta última aseveración sería una aseveración incompatible más bien. Lo que sí hay en rigor es una coincidencia en cuanto a la clave C, ¿no? Y creo que es lo medular en ambos textos, considerar que la lectura efectivamente es un buen mecanismo de aprendizaje. No hay una discrepancia fuerte ahí. Y creo que ese es el valor que se le debería conferir a la lectura, ¿no? Y finalmente, si los docentes de comprensión lectora priorizaran solo el efecto placentero de la lectura como estímulo para esta tarea,
Los estudiantes serían lectores autónomos con habilidades lectoras, sería una visión sesgada, no propicia para el desarrollo integral, se lograría potenciar la capacidad reflexiva de los estudiantes no lograrían el aprendizaje a través de ella. Si uno en realidad ponderara solo el placer, entonces quedaría al margen el aprendizaje, quedaría al margen el incremento de conocimiento, el aumento del nivel cultural y en consecuencia la clave correcta sería la B, ¿no? Sería una visión incompleta, ¿no? Sesgada. Nuevo texto mixto. Uno de los grandes debates éticos de nuestro tiempo, dice aquí, es que si está justificada moralmente la explotación y el consumo de los animales por parte de los humanos. Habrá pues alguna, no estoy seguro si restricción, pero una justificación desde el punto de vista moral que permita sostener que los animales deben ser sacrificados. Para empezar, un par de hechos biológicos triviales, dice. El primero, en la mayoría de especies de vertebrados, cada hembra puede llegar a tener entre unas decenas y unos cuantos centenares de crías. Segundo, en una situación de equilibrio ecológico, el número de ejemplares de una especie se mantiene constante, si hay equilibrio. Ambos hechos implican necesariamente que por término medio todas esas decenas o centenares de crías, salvo un par de ellas, morirán antes de llegar a reproducirse, y lo más habitual es que mueran devoradas y o por falta de alimento. Porque va a haber, en realidad, en este caso, en la vida silvestre, una lucha por el alimento, depredadores y, por supuesto, víctimas de los depredadores. Tener un depredador más o menos u otro competidor que se adelante a consumir aquellos recursos que podrían haberlos mantenido con vida, suele ser bastante irrelevante para todos esos animales que, inevitablemente, van a morir devorados y o hambrientos, incluso si toda la humanidad decidiera de repente hacerse vegana. Alimentar a 7.000 millones de personas durante una vida media de 70 u 80 años implicaría de forma inevitable que varios billones de vertebrados tendrán que morir, ya sea pisoteados por nuestros tractores o más habitualmente por no haber podido ser ellos, en lugar de nosotros, los que se dieran un festín con nuestras peras y garbanzos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que arriba el autor? Esto nos lleva a la conclusión de que todo aquel vegano que decía no poner inmediatamente fin a su vida, está revelando implícitamente que para él o para ella la vida animal tiene menos de una milésima parte del valor de la vida de un ser humano. O sea, lo que quiere decir es que en realidad la posición del vegano es una posición bastante hipócrita, ¿no? Porque en rigor, si uno se mantiene vegano, igual va a haber una lucha por la supervivencia y va a haber animales que van a morir, incluso animales que van a morir a propósito de la producción únicamente de productos comestibles de origen vegetal, ¿no? O de tipo vegetal. Entonces el autor del texto está a favor más bien de este uso instrumental del animal para la alimentación. Vamos con el texto 3. No existe algo como el daño cero, dice por acá. Los intentos prácticos o intelectuales por reducir el sufrimiento de los animales sintientes, los que tienen emociones, los que sienten, no pueden ser invalidados bajo la consigna de que habrá sufrimiento de todos modos, puesto que bajo esta premisa ni siquiera deberíamos evitar el sufrimiento de nuestra propia especie. El primer error de la afirmación de Bonilla es que no hay ningún hilo conector entre lo primero y lo segundo. No dice qué clase de animales son los que morirán de todos modos en la naturaleza, ni dónde ni cuántos. Y esto es importante ya que los animales que sufren y mueren en la vida silvestre lo hacen a menudo por causas muy diferentes a los animales que sufren y mueren en la ganadería. Y es necesario tener en conocimiento las cantidades de muertes para calcular el sufrimiento que se puede evitar. Como también porque podrían ser animales que disten mucho en su complejidad neurológica y por lo tanto en su capacidad de sentir, lo que también juega un rol en calcular cuánto sufrimiento podemos evitar. Críticas puntuales a la segunda afirmación es que no es probable el escenario donde toda la población humana se hace vegana de la noche a la mañana. Pero aún más importante es que existe amplia evidencia de que la producción animal aumenta las muertes colaterales de otros animales y el daño en general al planeta y a los ecosistemas, como lo muestra el informe 2006 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, titulado La larga sombra del ganado, donde se expone el rol de la ganadería en el cambio climático, en la contaminación atmosférica, en la degradación de la tierra, del suelo y del agua y en la reducción de la biodiversidad, abiertamente en contra de este uso instrumental que se hace de los animales, en consecuencia de, digamos, un rechazo por el consumo de carne animal, ¿no? Y claro, él en realidad establece un deslinde entre animales que son silvestres y animales que son domésticos. Pregunta número 1, la polémica central que se desglosa entre ambos textos es saber si los animales no humanos poseen una complejidad neurológica. Lo de la complejidad neurológica se esgrime en el texto B, no en el A, de manera que ese no es el punto de discusión,
Si se quiere, eso es un argumento del texto B, pero no del A. Mueren por causas naturales o provocadas por la industria agropecuaria. No, esa no es la polémica fundamental. Entonces, por esa razón, no se trata de que la polémica sea, bueno, mueren por causas naturales o más bien provocadas. No se trata de la causa, si es natural o no. Pueden ser instrumentalizados sin importar si son silvestres o ganaderos. Ese es el punto de discusión, ¿no? El autor del texto señala lo de los animales sintientes y entonces hace una diferenciación. En el texto B la frase muertes colaterales, ¿a qué alude? Muertes colaterales alude... Cuando se habla de daños colaterales, se hablan de daños que no se buscan, pero que pueden ser producto de, por ejemplo, un conflicto bélico, ¿no? Los daños colaterales, atacas digamos, al enemigo, pero en carambola mueren los que conforman parte de la sociedad civil. Entonces ahí tenemos un daño colateral. ¿Cuál sería la clave entonces? Una situación inopinada, es decir, que es inopinado, inesperado. Ojo con el vocabulario, siempre es bueno saber. Por aquí tenemos barruntado, que es conjeturado, no sospechado. Conjeturado, sospechado. Luego por aquí arcano, que es secreto, oculto, escondido. Secreto, oculto, escondido, mucho ojo con eso. Vamos ahora con la pregunta 3. ¿Qué enunciado compatible reforzaría la postura del texto A? El texto A, que está, por supuesto, abiertamente en contra de los veganos y a favor del consumo de carne animal, no humana. La búsqueda de año cero solo se logrará si todas las personas se convierten en veganas y procuran tener la menor cantidad de familia. Es claro que el texto A no plantea este concepto de año cero. Eso se esgrime en el texto B. Un reciente estudio demostró que los animales silvestres mueren y sufren en las mismas condiciones que los animales de ganadería, y si no hay ninguna diferencia, entonces vale la referencia a este uso instrumental que se hace del animal. La clave correcta sería la B entonces. Pregunta número 4. ¿Se puede inferir del texto B que los animales que sufren y mueren en las ganaderías cumplen una función alimentaria gravitante para los seres humanos y otros animales? Estarían mucho mejor si fueran trasladados a la vida silvestre y dejados a su suerte. Es suficiente razón para que la industria alimentaria abandone la producción de carne. Estarían compuestos en su mayoría por animales que poseen más capacidad de sentir. Entonces, lo que debemos buscar en este caso es la eventual idea que se puede deducir. ¿Cuál sería la eventual idea que se podría deducir entonces del texto B? Estarían compuestos en su mayoría por animales que poseen más capacidad de sentir, ¿no? Y en consecuencia tienen al ser animales sintientes, dice el autor del texto, tienen una capacidad neurológica más compleja, ¿no? Y eso hay que considerarlo. Por ejemplo, a una vaca le quita su ternero, va a sufrir. 5. Si toda la población de la noche a la mañana se hiciera vegana, entonces, animales y no humanos lograrían convivir de manera armónica. Eso es falso. Igual los animales van a morir, los hombres también. El sufrimiento de todos los seres del planeta se menoscabaría muy pronto, es decir, se deterioraría. Esa no puede ser la clave, porque, a ver, dice todos los seres del planeta, entonces eso implicaría que el árbol sufra, el trébol sufra también. No tiene mucho sentido. Si todos los seres es una afirmación demasiado amplia como para ser considerada válida cuando la discusión es una discusión mucho más ceñida. La consigna de ausencia de año cero que defiende el texto B se mantendría, eso es cierto, porque aun cuando se hagan todos veganos, no existiría el daño cero, ¿no? Entonces él no negociaría ese argumento. La clave es casa. Bien, pasamos al texto número 1 de la sección B, rápidamente. Dice lo siguiente aquí: para nosotros llamar imperio romano al reino dominado por Constantinopla sería incurrir en una falsedad. A partir del 476, raras veces estuvo Roma en manos del emperador de Constantinopla, así que decirle imperio romano no tendría mucho sentido. Y nunca fue de nuevo centro del gobierno central, es decir, Roma. De hecho, durante casi toda su historia posterior, Roma constituyó un centro de oposición al imperio en Constantinopla. ¿Cómo debemos llamar entonces al imperio de Oriente? ¿Cuál sería la denominación más idónea? Los occidentales en siglos posteriores lo llamaron el imperio griego, y hubo una época en la que el imperio estuvo realmente limitado en gran parte a los pueblos de idioma y cultura griegos. Pero esto es demasiado limitado. A veces lo formaron gentes distintas a los griegos y sus tradiciones procedían tanto de sus herencias romanas y cristianas como de las griegas. Podemos considerarlo desde otro punto de vista.
El Imperio Romano fue llamado así porque estaba dominado por Roma. Constantinopla era quien gobernaba el Imperio de Oriente. Entonces, ¿no se le debe llamar Imperio de Constantinopla? El problema es que la frase es torpe. Durante los 4 últimos siglos se recurrió al término de Bizancio, el antiguo nombre Constantinopla. Por esta razón el imperio bajo el dominio de Constantinopla llegó a ser llamado Imperio Bizantino. Y consideramos que esta es la nomenclatura correcta. Entonces lo que él quiere es validar básicamente que la denominación más idónea es la denominación de Imperio Bizantino. Pregunta 1b. El denominado Imperio Bizantino nunca fue llamado así durante su existencia de 11 siglos por nadie, de manera que aquí tenemos una abierta discrepancia. Ni por sus ciudadanos, ni por ningún extranjero. Este nombre es posterior en más de 100 años a la caída del imperio. Fue acuñado por primera vez por un autor alemán en el año 1562, Corpus Historiae Byzantinae de Wolf, con el pretexto de que en el lugar de la fundación de la Nueva Roma por el emperador Constantino en el año 330, existía enormemente una pequeña población griega llamada Bizantión. En la época de los viajes misioneros de los apóstoles, San Andrés llega también a Bizantión y designa allí un obispo. Es casi lo único que conserva la Nueva Roma de la vieja Bizantión, la misma sede episcopal. La Nueva Roma pronto es llamada Constantinopla o simplemente Polín, la ciudad. Los ciudadanos del imperio se llaman a sí mismos romeos, o sea, romanos. Aunque después de la caída de la capital y hasta el idioma griego hegemónico, hasta el siglo V era llamado idioma romano, ¿no? Romeco, pero nunca bizantino. Lo que hoy llamamos Imperio Bizantino es en realidad el Estado Romano, Res Publica Imperium. El Estado Romano existió 2206 años, de los cuales duró durante 1083 años, tuvo su capital en Roma, y durante 1123 años en Constantinopla. De manera que el autor aquí discrepa respecto al texto anterior acerca de la denominación de Imperio Bizantino. Y entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 1? Medularmente la polémica entre ambos textos radica en si la posesión de la ciudad de Roma era necesaria, es necesaria para ser el Imperio Romano. No es en realidad la posesión lo que se discute, es cómo llamas a ese imperio, ¿no? ¿Es Imperio Romano, es Imperio Bizantino? La correcta nomenclatura para los restos del Imperio Romano Occidente, no, porque se trata de Oriente. La forma correcta de referirse al Imperio de Oriente, ahí está, Imperio Bizantino Romano. Y si el nombre de la Nueva Roma es adecuado para la ciudad de Constantinopla. Bueno, la clave correcta ya la hemos determinado, es la clave C. Muy bien. Vamos ahora con hegemónico, se refiere al griego, que era hegemónico en aquella época, y si era hegemónico entonces alude a un efecto de predominancia. Pregunta número 3, con respecto a lo mencionado por Asimov sobre la expansión territorial del imperio denominado por este autor como bizantino, es posible deducir que las fronteras imperiales se mantuvieron inalterables a lo largo de su existencia. El imperio debió perder y recuperar alguna vez el control de la ciudad de Roma. Justamente en el caso de Asimov dice que pocas veces fue el centro Roma, ¿no? O el imperio romano estuvo a cargo de. En consecuencia, la clave correcta es Bebe. El imperio debió perder y recuperar alguna vez el control de la ciudad de Roma, ¿no? Y esa alternancia es la que no le permite llamarlo estrictamente imperio romano y él opta por llamarlo imperio bizantino. Pregunta número 4, es incompatible afirmar que ambos textos tienen como punto de coincidencia, afirmar que Constantinopla tomó el lugar de Roma como centro de poder imperial, señalar que el término bizantino es posterior al imperio al que se hace referencia, aceptar la fuerte presencia de la cultura y lengua griegas en el Imperio de Oriente, relevar, es decir, poner de relieve, considerar importante la absoluta continuidad entre la vieja Bizancio y lo que se denomina Constantinopla. La clave correcta es la alternativa D. ¿Cuál es la razón por la cual esa es la clave, ¿no? En el caso de Andruskevich existe, o él afirma, que lo único que mantiene, digamos, la nueva ciudad con Bizantión es la sede episcopal, ¿no? Es el único relicto, digamos, de ese viejo imperio romano. Por esa razón, no puede ser ese un punto de convergencia y eso sería incompatible. 5. Si la ciudad de Roma hubiera sido posesión del imperio regido desde Constantinopla, pero no hubiera sido su centro de poder, entonces Asimov mantendría aún reticencias en llamarlo el imperio como romano, ¿no? Por Constantinopla en rigor, aun cuando el centro sea Roma, ¿no? Texto 2. Estamos presenciando un cambio crucial en la lucha mundial contra la esclavitud. ¿Existirá la esclavitud actual? Veamos. Las grandes empresas en los Estados Unidos, Europa y Australia están asumiendo la responsabilidad como nunca antes por su papel en librar al mundo del más horroroso de los crímenes. Y lo están haciendo bajo la mirada escudriñadora
de los medios y en medio de la conciencia creciente entre los consumidores. La esclavitud moderna ha sido durante mucho tiempo un crimen oculto, considerado ilegal en todos los países, pero endémico en todo el mundo. O sea, hay esclavitud en la actualidad. El comercio de 150.000 millones de dólares en tráfico de personas prospera donde la gente es más vulnerable por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, catástrofes humanitarias, guerras civiles, y en consecuencia se pierde el Estado de Derecho, ¿no? Considere cómo las crisis de refugiados han hecho que las personas desplazadas y desesperadas sean blancos fáciles para los traficantes, o cómo los conflictos han reducido a la población a la pobreza, condición en la cual los derechos humanos básicos se sacrifican por la lucha por sobrevivir. Pero de a poco la vergüenza secreta del mundo se está haciendo más visible. El mayor escrutinio de los medios de comunicación ha llevado a una mayor sensibilización de los consumidores, y de manera crítica las empresas tienen que hacerse cargo de esta vergüenza. Adidas, por ejemplo, que ganó el premio Stop Slavery el año pasado, emplea a 1,3 millones de trabajadores. Sin embargo, ha establecido pautas estrictas de abastecimiento responsable que rastrean los riesgos del trabajo forzoso hasta las materias primas utilizadas en sus cadenas de suministro. Este tipo de diligencia corporativa y colaboración intersectorial debe aplaudirse. Bueno, es lo que pasa con Adidas. Al parecer tiene estándares para evitar de que incluso los insumos que utilizan sean producto de prácticas esclavistas. Se trata de un texto mixto, vean ustedes la imagen, millones de personas viven como esclavos alrededor del mundo, a pesar de que esta práctica fue abolida y decretada como crimen de lesa humanidad por la ONU. Conoce la magnitud de la situación, esclavitud moderna, tipos de esclavitud actual, la laboral, por ejemplo, hombres y mujeres obligados a trabajar en fábricas, plantaciones, minas, maquiladoras, construcciones, mendicidad y vientres de alquiler. Incluso hay tráfico de mendigos, sexual, niños y adultos obligados a la prostitución, pornografía, pedofilia y turismo sexual. Servidumbre, personas obligadas al trabajo doméstico principalmente para pagar deudas. Militar, soldados cautivos o reclutamiento de niños para conflictos bélicos. Esclavos en el mundo, 30 millones de personas. Matrimonios forzosos, mujeres y niñas son obligadas a casarse principalmente por cuestiones culturales. Ahí tenemos entonces distintos tipos de esclavitud moderna. Por supuesto, muy condenable esta situación actual. 30 millones de personas es realmente un escándalo y en consecuencia es una lacra que debería combatirse, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto, mis estimados cachimbos? Alternativa A, numerosas empresas como Adidas en Estados Unidos, Europa y Australia están omitiendo una lucha frontal y decisiva contra la esclavitud moderna. De los 30 millones de esclavos que existen actualmente alrededor del mundo, probablemente algunos han padecido la pobreza extrema. Las empresas modernas europeas, en su lucha decidida contra la pobreza actual, han demostrado colaboración intersectorial y diligencia corporativa. La esclavitud moderna posee diversas manifestaciones, pero algunas empresas han asumido su responsabilidad atacándola como nunca antes. Esa es la clave. El tema central es la esclavitud moderna, los tipos y la forma en que se viene contraviniendo esto, ¿no? Es decir, la manera de poder frenar o de poder combatir esta tara. 2. El término endémico se puede reemplazar por... Endémico es que se ha asentado en el mundo, ¿no? Endémico es propio de un lugar en particular, natural de un lugar en particular. Y aquí dice que es endémico en todo el mundo. Eso quiere decir que al parecer es una práctica frecuente, a pesar que ha sido declarado un crimen de lesa humanidad. Se puede reemplazar por entonces estructural. Está muy arraigado, ¿no? Es un problema complejo además. ¿Qué es oneroso? Es pesado, molesto. Yo puedo hablar de un trabajo oneroso, pesado, molesto, ¿no? Es demasiado, un trabajo demasiado costoso desde el punto de vista no económico, sino más bien del ánimo, por el esfuerzo que se tiene que hacer. Pero también puede ser eso, ¿no? Pesado, molesto, gravoso, que es costoso, ¿no? En términos pecuniarios. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible señalar que la esclavitud moderna es alimentada por ciertos conflictos bélicos, sí. Se pierde el Estado de Derecho, lo había dicho hace un momento. Soslaya los denominados vientres de alquiler, no. Los vientres de alquiler efectivamente están incluidos dentro de la esclavitud moderna. Justo en la esclavitud laboral, ¿no? Es la que se señala, vientres de alquiler, mendicidad, entre otros. Pregunta número 4, se infiere que marcas como Adidas, gracias a Stop Slavery, han encontrado una forma de evadir el pago de impuestos, enarbolan una política contra la esclavitud para quedar bien con los consumidores, esa es la clave. Digamos que propugnan ello, están abiertamente en contra de la esclavitud y por esa razón cumplen con ciertos estándares para evitar que en cualquier parte o fase de la producción se filtren
productos que están vinculados con prácticas esclavistas. La clave correcta es la B entonces. Pero ¿qué pasaría si Adidas u otras empresas, pregunta 5, no se hubiesen comprometido con pautas estrictas de abastecimiento responsable? Bueno, entonces, finalmente también empresas como Adidas, no es que estén a favor o en contra, pero propiciarían las prácticas esclavistas, ¿no? Los ingresos del tráfico de personas ascenderían a 150.000 millones de dólares. El premio Stop Slavery debería reducir los estándares mínimos del ganador. No podríamos afirmar que las empresas se hagan cargo de esta vergüenza, y esa es la clave, porque más bien estarían contribuyendo a ello, ¿no? Pregunta número 3, o texto número 3, las creencias no pueden ser contradichas, falsadas, según el requisito esencial establecido por Karl Popper para el conocimiento científico, porque ellas no pretendían ser un verificable reflejo del mundo exterior. Ellas son, como las religiones y las ficciones, una construcción imaginaria o una verdad revelada cuyo apoyo en la realidad depende de su propia gravitación, de su recóndita fuerza persuasiva. La credibilidad bajo palabra, subjetividad pura, lo que por cierto no es incompatible con su coherencia interna. Toda visión mágico-religiosa es irracional, no científica, pues presupone la existencia de un orden secreto en el seno del orden natural y humano, fuera de toda aprehensión racional e inteligente, al que solo se llega gracias a ciertos atributos innatos o adquiridos de orden sobrenatural. Una cultura mágico-religiosa puede ser de un notable refinamiento y elaboradas asociaciones, de hecho lo son la mayoría de ellas, pero será siempre primitiva si aceptamos la premisa de que el tránsito entre el mundo primitivo y el tribal y el principio de la cultura moderna es justamente la aparición de la racionalidad. La actitud científica de subordinar el conocimiento a la experimentación y al cotejo de las ideas y de las hipótesis con la realidad objetiva, actitud que según mostró Karl Popper en The Open Society and Its Enemies, la sociedad abierta y sus enemigos, irá sustituyendo la cultura tribal por la historia abierta, el conocimiento mágico por el científico, y disolviendo la realidad humana colectivista de la horda y la tribu en la comunidad de individuos libres y soberanos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos básicamente es que tiene una visión medio positivista Mario Vargas Llosa, aunque para las corridas de toros sí no las tiene, ¿no? Es medio contradictorio, pero en fin, esa es otra discusión. Vamos con el texto 3b de Camilo Fernández Cosman, crítico literario sanmarquino. No se puede contraponer el pensamiento mágico a la racionalidad científica, pues constituiría una oposición arbitraria por distintas razones. En principio, la esfera emotiva y la cognoscitiva no se dan de manera absolutamente separada en el proceso de aprehensión del objeto por parte del sujeto cognoscente, el sujeto que conoce. Este piensa y siente al mismo tiempo, por eso se habla actualmente de la inteligencia emocional, que implica el acto de pensar acompañado de los procesos emotivos correspondientes. Lo cognitivo, en consecuencia, presupone el funcionamiento de emociones en el acto de conocimiento. Se observa aquí el problema de la subjetividad que está en el centro de la reflexión de las humanidades en el mundo contemporáneo. Es importante que el investigador de las ciencias humanas trate de ser objetivo, pero no es posible evitar que determinado rasgo de la subjetividad, obviamente bajo cierto control, aparezca de alguna manera. Por ello, lo que se señala como una realidad objetiva se halla percibida por un sujeto cognoscente, que posee una determinada subjetividad, la cual puede ser controlada, pero no desterrada. En segundo lugar, algunas teorías científicas se han formulado, por lo menos en su etapa inicial, en términos metafóricos y poéticos. Y por último, no se puede reducir la racionalidad a la racionalidad científica, ¿no? Porque deja de lado el pensamiento mítico, que implica una compleja forma de organizar el mundo, como lo han demostrado los historiadores y antropólogos. Por ello, aquellos que pertenecen a la horda o tribu revelan una racionalidad con gran capacidad para el pensamiento abstracto. Entonces eso obviamente está en las antípodas de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa contrapone la racionalidad con el pensamiento mágico, ¿no? Y él considera que ese pensamiento mágico es una especie de conexión con la tribu que, por supuesto, tiene que evolucionar, ¿no? Camilo Fernández Comas más bien no, considera que el pensamiento de esa horda o tribu, entre comillas, implica pues una gran complejidad. Y entonces, primera pregunta, en ambos textos la discusión gira en torno a las consecuencias de la evolución de un pensamiento mítico hacia uno más cientificista, la diferencia esencial entre el pensamiento moderno basado en la ciencia y el mítico, las características inherentes a todo desarrollo científico en detrimento de la razón, la racionalización de todos los conceptos del mundo moderno que se aleje de lo mítico. Lo que están discutiendo ambos es la distinción, la diferencia entre el pensamiento científico, racional y el mítico, ¿no? Hay un deslinde para Mario Vargas Llosa. Camilo Fernández Cosman piensa que esa es una división o una diferenciación arbitraria. La clave correcta en consecuencia es la alternativa B.
Ahora, en el texto A se señala que existe una recóndita fuerza persuasiva, ¿no? Y recóndito se refiere a lo irracional, porque se trata del pensamiento tribal, que está poco desarrollado en la lógica de Mario Vargas Llosa. Pregunta número 3. Resulta incongruente con la argumentación del texto B sostener que la racionalidad científica encuentra puntos de conexión con el pensamiento mágico. Eso es cierto. Para el autor del texto eso es cierto. No se puede establecer un deslinde por completo. El desarrollo cognitivo tiene como base exclusiva la verificación de proposiciones. Eso para Camilo Fernández Cosman sería incompatible, porque él piensa que hay esa otra arista que es subjetiva, ¿no? Entonces la cognición no se desarrolla solamente con la verificación de proposiciones en términos formales o lógicos o racionales, sino que existe también una manifestación distinta que permite arribar a conclusiones similares, ¿no? Bien, jóvenes, pregunta número 4. De acuerdo con el texto A, hay una diferenciación, una oposición, una disociación entre pensamiento tribal y coherencia, subjetividad, para Mario Vargas Llosa, ¿no? Libertad o tal vez alegoría. ¿Cuál sería la clave correcta? Sería libertad en este caso, ¿no? Las anteojeras de ese pensamiento tribal, según la lógica medio decimonónica de Mario Vargas Llosa, ¿no? 5. Si se demostrara que hay un hiato esencial entre el pensamiento científico y el discurso mágico, la postura del texto B se vería rechazada inobjetablemente, ¿no? O sea, si se demostrara, imaginemos desde el punto de vista científico, que entre el pensamiento racional y este pensamiento tradicional, tribal, hay una diferencia sustancial, entonces B perdería asidero, ¿no? Bien, jóvenes, vamos con el último texto ya de esta separata. El passage 1. New research cites that people who drink to 3 cups of coffee a day, una nueva investigación sugiere que las personas que beben de 2 a 3 tazas de café a diario, caffeinated or not, con o sin cafeína, pueden tener a lower chance, una posibilidad menor, of dying, de morir, from certain illnesses, de ciertas enfermedades, than those, que aquellas who abstain, que no lo hacen o que se abstienen, ¿no? The study, thought to be the largest of its kind, el estudio pensado como el más grande de su tipo, followed more than 500,000 people in 10 European countries over the course of 16 years, ¿no? Siguió a más de 500.000 personas, dice aquí, es una cantidad impresionante, en 10 países europeos en el transcurso de 16 años. It found, encontró, that compared with those who don't drink coffee, encontró que, comparado con aquellos que no toman café, those who do, aquellos que sí lo hacen, show signs of having healthier livers and circulatory systems, muestran signos de tener sistemas circulatorios e hígados más saludables. Healthier es saludable, livers es hígados, as well as, esta es toda una expresión, as well as, que es así como, lower levels of inflammation, niveles más bajos de inflamación, says epidemiologist and study leader Mark Ganter, ¿no? Señala el epidemiólogo y líder del estudio Mark Ganter. The findings, los hallazgos, also indicated that higher coffee consumption, también indicó que el alto consumo de café está asociado with a reduced risk of death from any cause, ¿no? Está asociado con un riesgo reducido de muerte por cualquier causa, including circulatory diseases, incluyendo enfermedades circulatorias, and digestive diseases, y enfermedades digestivas, says Ganter, señaló Ganter, who heads, quien encabeza, quien lidera, the Nutrition and Metabolism section of the International Agency for Research on Cancer in Lions, quien encabeza la sección de Nutrición y Metabolismo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Previous smaller scale studies, un estudio de menor escala previo, have found, ha encontrado a link, una relación between coffee drinking,
entre tomar café and increased resistance to certain ailments, y el incremento de la resistencia a ciertos padecimientos, a ciertas afecciones. But Gunter's findings, eso es ailments, afección, no se olviden de eso por favor, afecciones o afecciones. But Gunter's findings, pero los hallazgos de Gunter's proveen the most substantial evidence today, ¿no? La evidencia más importante hasta ahora, ¿no? Más relevante hasta ahora, más sustancial hasta ahora. Entonces, ¿sobre qué trata el texto? Bueno, sobre el hecho de que el café puede volver más resistentes a las personas que lo consumen diariamente, ¿no? Entonces, the passage is about research that relates, una investigación o la reinvestigación que relaciona coffee consumption, el consumo de café, to the prevention of digestive and circulatory diseases, ¿no? El consumo de café con las enfermedades digestivas, con la prevención de enfermedades digestivas y circulatorias. A comparative analysis that relates the healthy lifestyle, un análisis comparativo que relaciona el estilo de vida saludable and daily coffee consumption y el consumo diario de café. Mark Gunter's findings, los hallazgos de Gunter's, in a study that assesses the health of coffee consumers around the world. Los hallazgos de Gunter's en un estudio que sostiene, afirma, evalúa, que valora la salud de los consumidores de café alrededor del mundo, y a research that indicates that people who drink coffee suffer less illness than those who do not drink it. Una investigación que indica que las personas que beben café sufren menos enfermedades que aquellas que no lo beben, ¿no? Aquellos que no lo hacen. La clave correcta es la D, ¿no? Es clarísima. La pregunta número 2, ¿qué implica la palabra show? Implica evidence, muestra, dice aquí, entonces implica evidencia. Measurement es medida, lo anoto por aquí, medida. It is inferred from the passage that the study led by Gunter, se infiere el pasaje que el estudio liderado por Gunter has been carried out approximately 16 years ago, ¿no? O sea, ha sido desarrollado a lo largo de aproximadamente 16 años. Compares people who drink and do not drink it, ¿no? Compara personas que beben y personas que no beben café. Has obtained results never before seen in science. Ha obtenido resultados nunca antes vistos en la ciencia. Is not the only one, no es la única, that analyze coffee consumption, que analiza el consumo de café. La clave correcta es la D. Luego, la pregunta incompatible, dice aquí, it is incompatible to affirm that people who drink coffee every day, es incompatible afirmar que las personas que beben café todos los días are less healthy because tienen menos salud. Eso es incompatible, ¿no? Afirmar eso. ¿Por qué? Porque there are studies that show, existen estudios que muestran that those who drink, que aquellos quienes toman café, sufren from less illness, de menos enfermedad. Aquí debió ser illnesses, ¿no? De menos enfermedades. Clave A. Y finalmente, if a student drinks 2 or 3 cups of coffee daily, si un estudiante tomara o toma 2 o 3 copas, 2 o 3 tazas de café diariamente, they will guarantee to stay awake during all his classes. They could reduce the risk of dying from any disease. Yo en realidad creo que aquí ha debido decir certain diseases, no any disease, no de cualquier enfermedad, porque, o sea, tú tomas café 3 o 4 veces al día y ya pues no vas a prevenir el cáncer, ¿no? Tampoco el VIH, por ejemplo. Entonces, la clave es la B, pero haciendo esa salvedad. O sea, podría reducir el riesgo de morir de ciertas enfermedades, ¿no? La clave correcta en consecuencia sería esa. Muy bien, señores cachimbitos, gracias por la atención en estas semanas de desarrollo de clases. No olvides, por favor, siempre leer las preguntas con calma, evaluar qué tipo de texto es, si es expositivo, si es argumentativo. Lo más probable es que te vengan 2 textos expositivos, el texto 1 y el texto en inglés, y es altamente probable que el texto dialéctico sea un texto argumentativo.
Conmigo lo dejamos hasta aquí y espero en efecto que ingreses, si no es por este medio, a través del examen de admisión. Muchas gracias por la atención hasta ahora y eso es todo por hoy.